¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero secreto detrás de una inversión inmobiliaria exitosa? No es solo la ubicación. ¿Quieres saber por qué algunos inversores están ganando miles mientras que otros apenas sobreviven? Te lo cuento en los próximos minutos. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo el cap rate o tasa de capitalización puede ser la clave para tus inversiones. Hola, soy Enrique Urdaneta, consultor en inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Y hoy te voy a hablar sobre el cap rate o tasa de capitalización. En el mundo de las bienes raíces, este indicador es esencial para evaluar si una propiedad vale la pena o no. Pero, ¿qué es el cap rate y cómo puede afectar tus decisiones? Hoy te explico de manera simple, con ejemplos prácticos, y cómo puedes usarlo para maximizar tus beneficios. Para empezar con una anécdota interesante, ¿sabías que Miami, uno de los destinos más cotizados por los inversores inmobiliarios, era una ciudad construida sobre pantanos? Alrededor del año 1900, los inversores vieron un potencial en este terreno inhóspito. Hoy, quienes entendieron conceptos como el cap rate en su momento, aprovecharon los precios bajos para obtener rendimientos que hoy en día parecen irreales. Eso es lo que puede hacer una buena estrategia de inversión. Pero, ¿qué es el cap rate? El cap rate, o tasa de capitalización, es un término que verás mucho en el mundo inmobiliario. Básicamente, es una métrica que te permite comparar diferentes propiedades en cuanto a rentabilidad. Se calcula dividiendo los ingresos netos operativos, es decir, el dinero que te queda después de cubrir los gastos de operación de la propiedad, dividido por el valor total de la propiedad. Por ejemplo, si tienes una propiedad que genera $70,000 al año en ingresos netos y la compraste por $1 millón, tu cap rate sería del 7%. Esto te dice cuánto porcentaje de tu inversión en la propiedad se recupera cada año en ingresos. Ahora, ¿por qué es importante para los inversores? Bueno, el cap rate te ayuda a comparar diferentes propiedades de manera objetiva. Si estás mirando dos propiedades, una con un cap rate del 5% y otra con un cap rate del 10%, a simple vista, la del 10% parece más atractiva, porque está generando más ingresos en proporción a su valor. Pero cuidado, una tasa de capitalización más alta no siempre significa una mejor inversión. De hecho, un cap rate alto a menudo significa más riesgo, como puede ser una propiedad en una ubicación menos demandada o mayores costos de mantenimiento. Las propiedades con cap rate más bajo suelen ser más estables, pero pueden obtener menores rendimientos. Para calcular el cap rate correctamente, necesitas entender bien los ingresos netos operativos. Estos son los ingresos brutos que genera la propiedad, como los alquileres, menos los costos operativos, como impuestos, seguros y mantenimiento. Por ejemplo, si tienes una propiedad que genera $120,000 anuales en alquileres, pero tienes $20,000 en impuestos, $10,000 en mantenimiento y $5,000 en seguros, tus ingresos netos serían $85,000. Con esos ingresos netos divides por el valor de la propiedad, digamos $1,200,000, eso te da un cap rate del 7%. Este porcentaje te permite comparar esta propiedad con otras para ver cuál ofrece el mejor retorno en base a su valor. Por cierto, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que estamos subiendo todas las semanas. Y ahora seguimos. El cap rate también es una excelente herramienta para evaluar mercado. En lugares como Miami, donde los precios de las propiedades han subido, podrías ver el cap rate más bajo, porque los valores de las propiedades son altos en comparación con los ingresos del alquiler. Sin embargo, en mercados emergentes como algunas zonas o suburbios de Fort Lauderdale, de Palm Beach o de Orlando, los cap rates tienden a ser un poco más altos, ya que el costo de las propiedades es más bajo en relación con los ingresos. Por lo tanto, si estás invirtiendo en mercados emergentes, un cap rate alto podría indicar una gran oportunidad, siempre que estés preparado para el riesgo asociado. Uno de los errores más comunes que cometen los inversores es confiar exclusivamente en el cap rate, sin tener en cuenta otros factores clave, como el crecimiento del valor de la propiedad o el flujo de efectivo a largo plazo, que hablaremos en otro video. Otro error es subestimar los costos operativos. Si no calculas correctamente gastos como reparaciones, administración y vacantes, tu cap rate parecerá más alto de lo que realmente es. Recuerda, el cap rate es solo una de muchas herramientas. No tomes decisiones solo basándote en este número. En resumen, el cap rate es una métrica poderosa que te permite comparar propiedades, evaluar mercados y tomar decisiones más informadas. Pero también es solo una pieza del rompecabezas.
Si quieres maximizar tu éxito en el mercado inmobiliario, usa el cap rate junto a otras herramientas como la apreciación del valor, el análisis del flujo de caja y tu tolerancia al riesgo, que te vamos a ir explicando en otros videos. Si estás listo para dar el siguiente paso y necesitas ayuda profesional para analizar tu próxima inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a convertir tus sueños inmobiliarios en realidad. Y si no lo has hecho, comparte este video con 3, 4, 5 amigos que puedan estar interesados en esta información. Gracias por ver el video y si te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre inversión inmobiliaria. ¿Tienes dudas o preguntas? Déjalas en los comentarios y estaré encantado de responderte. Y si estás listo para una consulta profesional, en la descripción te dejo el link para agendar una llamada o un Zoom conmigo. Nos vemos en el próximo video.